Edward had long ago come to terms with the fact that he was not like everyone else and did not pay attention to people's stares. But at first, it was not easy for him to accept it at all. He did not sleep well, was constantly depressed, and even thought about ending his life. Everything that happened to him was a tragic set of circumstances. On that ill-fated day, he overslept, and there was no way he could walk to university on time. So he decided to take the bus. At the bus stop, there were a lot of people, and Edward already had a feeling that this trip would not be very pleasant. People with frowning faces stood waiting for transportation, but then they heard sirens wailing in the distance, and the crowd noticeably livened up. Many, including Edward, went to the edge of the sidewalk to get a better look at what was happening. Edward watched with interest as the car, pursued by 3 patrol cars, raced along the road, swerving in different directions. He did not even have time to realize the danger, as in a matter of seconds, the chased car skidded right into the crowd at a bus stop. The last thing Edward managed to see was the twisted face of the driver behind the windshield, and then there was only terrible pain and darkness. As he heard later, 3 people had been killed that morning, including the driver, who had been in a drunken state, and 9 people had ended up in the hospital with various injuries. After a month in the hospital, the doctor gave Edward their final verdict. He would no longer walk. That was the first time Edward thought about death. His mother tried to pretend that nothing had changed, but this irritated him even more. The woman was very worried about her son and did not know what to do. Edward withdrew into himself, often refused to eat, and dropped out of his studies, even though the university provided wheelchair-accessible facilities. Edward was only getting better in the park, where his mother took him. Soon he began to get there on his own, where he would hole up in some remote place and read a book quietly. If anyone tried to start a conversation with him, the guy would answer very rudely, and people lost any desire to talk to him. But one day, everything changed. Edward, as usual, was sitting in the shade reading, when suddenly he heard someone say hello to him. He wanted, as usual, to tell something unpleasant, but he looked up and saw a girl, about 12 years old, in a wheelchair as well as he. He was surprised that she was smiling at him, and involuntarily smiled back. "I noticed you a long time ago, but I was afraid to come up," the girl said good-naturedly, and laughed happily. "And now why did you drive up?" replied Edward, not angry, but not friendly either. "Because you don't seem so angry today." Edward grinned, and they got to talking. The girl's name was Bella, and she used to be a professional dancer. But one day, during a difficult competition, she felt a severe pain in her back. Later, it turned out that sport dances were strictly contradicted for her, and because of the constant strain on her spine, she had needed to gather a large sum of money for treatment in Germany. "Good for you, but I have no chance," Edward muttered sadly. "We don't have that kind of money anyway. When I grow up, I'll definitely earn that money, get cured, and then help others." "And if the treatment doesn't help, what then?" Edward smiled sadly, looking at this good-natured and nice girl. "Well, I try not to think about it. If it doesn't help, then I'll think about it later. We should always think of the good things only," Bella said with a smile. And suddenly, Edward felt instantly ashamed of his breakdown and caprices, of the anguish he had caused his mother with his behavior. They agreed to meet with Bella in the park the next day. He liked talking to her. She made him feel hopeful and calm. Then Edward returned home. His mother simply did not recognize her son. He was smiling for the first time, asking for food and even volunteering to do the dishes. And after her son asked her for the phone number of the dean of the university to negotiate the transfer to distance education, the woman could hardly hold back her tears of joy. Cheerful Bella seemed to give Edward the strength to go on living. He was ashamed that he, a grown man who has much more opportunities than the little girl,
left his hands fall. Edward took up the cause, and after 2 years, he was completely changed. The guy was preparing for his diploma and found a well-paid job on the internet. He set a goal to help Bella no matter what, since she had a chance to have a normal life. One day, Bella's mother, Mrs. Jenkins, invited Edward and his mother to visit them. They lived modestly in an old one-story house. Mrs. Jenkins was glad to have Edward in her daughter's life and took a moment to sincerely thank the young man for making Bella smile more. "I thought Bella had never been sad," Edward remarked in surprise. "Oh, come on. At one time, the energy in her was just bubbling, but the illness changed everything. But after meeting you, she began to remind me more and more of her old self." From Mrs. Jenkins, Edward also learned the details of what happened to the girl. The thing is, her father had the idea to make Bella a celebrity. As it turned out in the aftermath, he knew that his daughter was contradicted from straining her back at all, but he hid it from everyone. The woman sighed and looked out the window, and after a few seconds she continued, "Hid it from me too. I always worked hard. My husband didn't really bother to work. He claimed he had poor health, that he needed to take care of himself, so he started to focus on Bella. And I trusted him and was even glad because Bella was doing well. And then, when the daughter was in the hospital with severe pains, everything opened up. There was big competitions ahead of her. The prize money was very big. I came to the hospital a little earlier than I was going to and overheard my husband trying to persuade the doctor to prescribe strong painkillers, even offered him money to let the girl compete. The doctor explained to him that this should not be done, that the dance could be the last. We had a terrible fight, and on that fateful day, when there was a competition, I was on shift. I was completely calm because we both agreed that we were done with dancing. And at the end of the shift, I got the call that my girl was in the hospital. I dropped everything and ran there, and my husband was there. He was upset, not that he had destroyed his daughter, but that she hadn't won the grand prize. I wanted to kill him. And then we were told that our girl will never be able to not only dance, but probably just walk with a cane. After that, he just left, saying that he had nothing more to do here. That's how Bella and I were left alone." Edward was shocked by the story, but still asked if there was any chance that Bella could be helped. "There is such a possibility. We just do not have that kind of money. Surgery abroad is expensive, so is rehabilitation. All this time, I need to be around, and that means quitting my job. I work in 2 places at once. One of my salaries is spent on treatment, and we live on the other." Edward was, of course, shocked by such absurdity and cruelty. He thought a lot about Bella's fate and decided that he should definitely at least try to help. He could do it. He was young, smart, he had plenty of free time, and he had a remote job, which he decided to give himself even more passionately to. 2 years passed, and Edward managed to accomplish what he had planned. He was preparing to surprise Bella that he was sure would change her whole life. He sat with his laptop all day long, and his mother was glad that her son was engaged in business and even earned something. But she did not go into details. The woman was sure that he would not earn much, so she did not dare tell him the truth, which she had been hiding for a long time. Actually, the doctor's verdict was not so categorical. Edward had a chance to recover, but his operation was very expensive. They did not have that kind of money, and then she decided not to tell him about it yet, not to upset him unnecessarily. And today, she decided to say the truth about it. But Edward happily informed her that they were going to visit Bella today, and the woman decided to postpone the conversation until they returned home. "What an intrigue," laughed the mother merrily. "So what's the surprise? If Bella were 18 years old, I think you decided to propose to her." Edward looked up with her with a reproachable look and then laughed. "Mom, if she was 18, I'm closer to 30. What proposal?" "Oh, it's no big age difference at all," said the mother meaningfully and went to change.
Edward only good-naturedly shook his head. He was friends with Bella, helped with the lessons, treated her very warmly, but could not imagine how they could be a couple in the future, given the 10 years difference in age. At Bella's home, the guests were greeted with a special pie. Everyone present already knew that Edward had something in mind for Bella, but no one could guess what the surprise was. When everyone was seated at the table, Edward finally spoke with a cryptic look, and everyone froze in anticipation. I won't keep you waiting any longer. A couple of years ago, when I first met Bella, she turned my whole life upside down and made me act. But I have not a chance to get back on my feet, and she has. So I decided to give her that opportunity. I found a way to work on the internet, and it started to bring in a nice income. I have already saved enough money and paid for Bella's treatment at the clinic. Edward, are you kidding? Asked Bella dumbfoundedly. And taking the envelope with the supporting documents from the man's hands, she realized it was all true. Mrs. Jenkins was shaking with sobs of happiness, but Edward's mother sat silently pale, realizing what a mistake she had made. Why didn't I tell him earlier that he could be helped too? She thought in horror. Why? That he wouldn't have spent the money on this girl. He would have spent it on himself. Edward noticed that something was going on with his mother. She suddenly remembered her urgent business and began to get ready to go home. On the way home, he asked her why she did not seem happy for Bella at all. Edward, son, how can I be happy if you gave money to the girl that you could have spent on your treatment? But Mom, you said I didn't have a chance, didn't you? I just didn't want to upset you. I didn't know you could earn that much. Edward was stunned. Once home, he locked himself in his room and cried for the first time in a long period. No, he didn't regret helping Bella, but if he had found out sooner, he would have found a way to help them both. Edward gradually calmed down and pulled himself together. Now he knew what he had to do next. In the morning, Edward told his mother that they should immediately move to another city, since there were limited opportunities for development here. The woman agreed, and while Bella was undergoing treatment, Edward and her mother sold the apartment and left town. After moving, Edward decided to cut off communication with Bella, and he did not want the girl to continue contact with him out of pity. She would now begin a different, full life. Victoria was on her way to a meeting with her friend. In a few days, they were going to go to work for the first time, and she was very happy that both of them were hired by such a large IT company. Unlike her friend, Victoria had no intention of learning the ins and outs of the business or of working her way up the ladder. She believed that the most important thing was to make the right connections, especially with men. But her friend had a different opinion. Victoria loved her, of course, but considered her terribly tedious because she always managed to get her to hang out with great difficulty. They had agreed to meet at the mall, and Victoria was sure that at this moment, her friend was probably choosing some depressing outfit for her work. Victoria, on the other hand, had preferred things bright and expensive and could afford it because her father provided for her completely. She could not have worked. Her father insisted. He believed that a grown-up, educated woman either have to work herself or be supported by her husband. Victoria was in no hurry to get married, so she didn't argue, especially since her father promised to buy her an apartment if she could get a proper job. It meant complete freedom, which Victoria wanted so much, and she was ready for anything. She was lucky that they were accepted together with her friend, because she had a much better understanding of everything, and Victoria planned to ask her for help on occasion. When she arrived at the mall, Victoria pulled into the parking lot and rushed to the only free space. But when she drove closer, she saw a man in a wheelchair there. The young woman became angry and got out of the car. "You got a cool car," Victoria said mockingly, pointing to the wheelchair. "Just park it over there, at the very beginning of the parking lot. There are spaces for the wheelchair." "Excuse me, I'll be right out. I dropped my keys and I can't pick it up." The woman saw the keys on the pavement under the front tire, but she didn't even think to help. She grunted, got in her car, and went looking for another spot. Edward sighed.
He couldn't stand people like her. Now he would have to find someone else and ask. He didn't dare get up for the keys himself. The surgery and rehabilitation were long behind him, but the doctors had reassured themselves and forbid him to stand on his feet for another week. Soon he would walk and live a new life, but at first things were not so positive. Because of the time that had passed, no one wanted to take him to surgery. His mother cried and kept reminding him that if he hadn't given up that money, he wouldn't have lost so much precious time, and the treatment would have been easier, and so he needed a second surgery, and then a third. Edward thought about this often and realized that he would have done the same thing anyway. All these hardships helped him become really strong. They have nurtured a sense of purpose, a tremendous work ethic, and faith in himself. He never imagined that being disabled, he could build an internet marketing company that would be so successful. Most of his staff had never even seen him or heard of his problem, and his top managers, with whom he dealt directly, were discreet about it. Edward didn't want people to know about his problem because he wanted to avoid any sympathy or ridicule. But the surgery changed everything, and now Edward was going to show up at the office in person, starting with the opening of a new department in a couple of days. A man passing by handed him the keys, and Edward heartily thanked him. He flicked a button, and the car next door blinked its headlights. Edward easily threw his body on the seat, folded the wheelchair, and dashingly sped off. He had been driving for a month already, and he loved it. Just a little longer, and he would be back to a normal life again. On the day of the opening of the new department, Edward arrived early at the office. He did not want to take any chances yet, so he took a seat at his desk in the conference room while no one was there. Now everything was ready for the staff meeting to begin. Victoria and her friend had already arrived at the office. They were told the department was new and that in half an hour the head of the company would introduce them at the meeting and answer all their questions. Victoria perked up. It was not for nothing that she had prepared herself and put on her shortest and tightest dress. The young woman planned to take a place in the front row and attract the head's attention with her shapely legs, and thus ensure her future career growth. Her friend only laughed when she heard about this plan. Victoria, what if he's older than your grandfather and he does not care about your knees? Oh, why are you always spoiling my mood? And you're dressed like a nun again. I came here to work, not to show my legs to the boss. Victoria didn't expect any other answer. After a little chatting with the other employees, she had already found out that the leader was a young man in his 30s, unmarried, and had recently arrived in the city. Victoria, encouraged, grabbed her friend by the hand and, pushing everyone on the move, managed to take a seat in the front row. As soon as everyone had taken their seats, the young man at the table averted his eyes from his papers and began to speak. And Victoria was horrified to recognize him as the man from the parking lot whom she had not helped with the keys. She feverishly began to think what she should do now, how she could better apologize and make amends for the situation. Suddenly, she turned to her friend and froze. She was sitting there with a pale face and tears rolling down her cheeks. What is wrong? Did something happen? The girl stared silently at the one who was now speaking. Then she jumped up and ran out of the room. Victoria first wanted to run after her friend, but realizing that she'd risk losing her job, remained seated. When Edward began the meeting, he looked around and noticed in the front row the very same woman who had sassed him in the parking lot. Yeah, the world is happened such a small. He saw the impression he was making on her and almost laughed. He even thought he'd have to teach her a lesson so she wouldn't want to insult other people for a long time. But suddenly, his gaze slipped next to her and Edward saw another woman who was looking at him with huge eyes. There was something familiar in those beautiful eyes, and he even faltered for a second. He continued his speech. Only when she cried he recognized her. It was Bella. Edward struggled to keep talking, but when Bella ran out of the hall, Edward decided to interrupt the meeting. People began to disperse to their places of work, and Victoria was very surprised when the personal assistant of the boss came up to her and asked her to go to his office. The woman was pleased. Now she would have the perfect opportunity to make amends. She entered the office, gracefully swaying her hips,
but caused only a sneer on Edward's face. The woman sat down on the edge of her desk and began to apologize for the incident in the parking lot. But Edward said he only wanted Bella's address. Victoria did not want to talk about Bella, but Edward insisted, and she had nothing to do but dictate the address, after which the assistant chief literally pushed her out the door. Bella sat at home on her bed and sobbed. Her mother tried to find out what was wrong, but she only started crying harder, so she cried only once. When they returned to the town after surgery and found out that Edward and his mother had disappeared without a trace, changing the phone number and not even leaving a goodbye note. The doorbell rang unexpectedly. Mrs. Jenkins opened the door and groaned. In front of her stood a worried Edward. He leaned on a cane, and in one hand was a bouquet of flowers. Edward gave the astonished woman the bouquet and quickly walked into Bella's room. He knew about Bella's childhood crush, and even then he wanted her to meet a normal guy. But today he realized that she still remembered and probably loved him. A few months later, Edward and Bella had their wedding. At first, Victoria didn't even want to go to the wedding because she thought her friend had taken her place. But then she became interested in Edward's friend, a companion, and agreed. Edward warned his friend about Victoria's character, but he decided to try to fix it. Edward doubted, but he did not argue and wished him luck. He stood and watched as Bella walked towards him in a white dress and realized that life is really good. He had his own business, his beloved wife, and soon there would be a new member in their family. But for now, it was only his and Bella's secret. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche,
Todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien,
pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado.
Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso.
Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara.
Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marcia Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza?
Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos.
Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.